Hola amigos, soy Margarita Robleda. Tal vez me conoces, tal vez no. Bueno, cada año he estado en Afiley y ahora con esto de la pandemia, bueno, pues agradezco la oportunidad que nos da la Afiley de encontrarnos a través de este medio, directo hasta tu casa, hasta el rincón de tu vida. Y si no me conoces, pues te quiero platicar que yo vivo en Mérida y soy yucateca y tengo 130 libros publicados para niños que me están publicando en Colombia, en Estados Unidos, en México, y también tengo más de 100 canciones, soy rapera y sigo produciendo. Por lo pronto, ahora que estamos en pandemia, ¿qué creen? Le hice una canción al bicho, faltaba más. Escuchamos. Hay un virus por ahí que quiere ganarme la batalla. Soy muy inteligente, no lo voy a permitir. Hay un virus por ahí que quiere ganarme la batalla. Soy muy inteligente, no lo voy a permitir. Me lavo las manos con mucho cuidado, no salgo a la calle sin mi tapabocas. Hay un virus por ahí que quiere ganarme la batalla. Soy muy inteligente, no lo voy a permitir. Hay un virus por ahí que quiere ganarme la batalla. Soy muy inteligente, no lo voy a permitir. No abrazo ni beso y su sana distancia me dice no estar donde hay gente en exceso. Hay un virus por ahí que quiere ganarme la batalla. Soy muy inteligente, no lo voy a permitir. Hay un virus por ahí que quiere ganarme la batalla. Soy muy inteligente, no lo voy a permitir. Sí, y ahora seguimos y les quiero platicar que bueno, uno de mis libros favoritos es este libro que se llama ¿Quién vive en casa de Pita? Todos los cuentos comienzan cuando uno comienza a ver las cosas, a escucharlas, a través de los sentidos vamos conociendo y descubriendo. Y en esta colección que se llama Lagartijas con los sentidos, preguntas para ver, nos cuenta ¿quién vive en casa de Pita? Pues vive una taza que está medio sorda porque nada más tiene una oreja. Y vive un tenedor que se muere de ganas de probar la sopa. Quiero platicarles que también en Colombia me están publicando Me Tengo a Mí, que es una historia muy hermosa que descubre Osito que bueno, si la familia se separa, Osito se tiene a él mismo. Y también está Vida Nueva, cuando comienzan nuevas relaciones, nueva vida. Y también está mi abuela, ¿verdad? Cambio de abuela. Ay, a la abuela le está dando Alzheimer. Ay, pero bueno, hay que hablar esas cosas. Todas estas historias nos hablan de que tenemos que hablar las cosas con los niños. La vida sucede alrededor y de pronto los niños, nadie les explica, nadie les dice y ellos saben que está pasando algo. Así que en esta colección de sentimientos que la editorial Panamericana publicó desde Colombia, hacemos esa actividad de platicar sentimientos. Mi primer libro fue De que se puede, se puede. Esta es una versión que el Estado de México hizo, pero la editorial que lo ha sacado es Amaquemecan, que está en el Estado de México. Amecameca, en Amecameca, pero la editorial se llama Amaquemecan. Muy bien, en Estados Unidos, Vista High Learning me ha publicado una serie de cuentos donde, bueno, está Rebeca, está Sueños, este soy yo, sana, sana, colita de rana. Todas estas rimas, esta colección es rana, rema, rimas. Yo puedo jugar con las palabras y divertirme con ellas. Y bueno, soy especialista en adivinanzas. Sí, soy especialista en adivinanzas. Acertijos para desatar la risa. ¿De dónde viene el chupacabras? De chupapá y chumamá. ¿Cómo se sube un elefante a un árbol? Ay, muy fácil. Pones una semillita, acuestas al elefante encima, le echas agua y pum, 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 va subiendo el elefante hasta que un día se vuelve árbol con un elefante encima. Sí,
También lo que sucede es que, bueno, les platico que en la Ciudad de México yo tenía un programa de radio con la rana Susana, el pavo Cipriano, el burro Jonás, la gallina Matilde, encargada de las mañanitas, y la changa matanga. Los niños me hablaban y me decían las mismas adivinanzas. Me di cuenta que todos sabíamos como 20. Así que me puse a buscar, a investigar y descubrí que no solamente eran adivinanzas, sino que también trabalenguas, colmos, tantanes. ¡Ay! Tantos juegos maravillosos de palabras. Por eso yo me volví doctora en cosquillas verbales y besos de rana y también me volví especialista en jugar con las palabras. Tengo como 10 libros de juegos de palabras. Las que más me gustan, las adivinanzas, son las que tienen incluida la respuesta, como por ejemplo, te la digo y no me entiendes. Te la repito y no me comprendes. Ajá. ¡Claro! ¡La tela! Sí, la filey es el encuentro de los amigos. Y en este año, ¿verdad?, especial, ellos han buscado la manera de poder llegar a ti y de poder llegar a tu casa y compartirte lo que está sucediendo. Los artistas seguimos vivos, sí, seguimos vivos y seguimos creando. Y entonces, por eso es un día muy especial, porque les voy a presentar a una amiga muy especial. Ella se llama Flor Valdés y es una mujer especialista en literatura infantil. Yo creo que si no es la que sabe más, es de las que más saben en el país, y también es yucateca y vive aquí en Mérida. Y bueno, ella es una sorpresa porque no ha llegado, pero ahorita se las voy a presentar. Sí, ella me va a ayudar, me va a acompañar a presentar mi último libro. Sí, a pesar de la pandemia seguimos produciendo, y la editorial Edelvives publicó mi libro. ¡Ay, qué miedo! Así que, ¿a ti también te da miedo? Igual que a mí. Pero, ¿sabes? Descubrí que los miedos simplemente son para investigar qué te da miedo. Y cuando descubres que te da miedo, entonces es más fácil enfrentarlo. Así que, amigos, vamos a pasar a otro espacio para que con Flor Valdés platiquemos sobre este libro maravilloso que hizo Israel Barrón y que nuestra editora estrella, Roxana Ederman, editó. Así que comenzamos. ¡Uy! Hola amigos, nuevamente nos encontramos aquí en esta fiesta de la filey. La filey es el encuentro de los amigos, y en este caso, bueno, pues yo les decía hace un rato que esta es mi muy querida amiga, pero no solamente porque es mi amiga lo digo. Flor Valdés es la mujer que sabe más sobre literatura infantil en México y vive aquí en Yucatán, aquí en Mérida. Y bueno, yo la invité porque yo les quería presentar. Sí, miren, calientito, calientito está. ¡Ay, qué miedo! Y bueno, como además tenemos un amigo en común que es el extraordinario ilustrador Israel Barrón, bueno, pues ella sabe el trabajo de Israel y conoce mi trabajo desde hace muchos años. Es más, la biblioteca que está en el CENDI, donde ella era directora, tiene mi nombre, ¿verdad? Y no es por eso que la invité. Ella realmente sabe muchísimo. Y Flor, muchas gracias de estar aquí. Y vamos platicando. ¿Cómo ves? ¡Ay, qué miedo! Ay, no, primero gracias a ti, Margarita, y la verdad es que este libro es un tesoro porque se reúnen dos grandes. Y no lo digo porque ambos sean mis amigos, ¿no? Yo creo que tú tienes una trayectoria increíble y ya era justo tenerte en este tipo de editoriales y que tu libro pudieras llegar a muchísimas más personas, pero además acompañada de Israel, que como dices es un ilustrador muy talentoso, que es mexicano y que en estos momentos tiene trabajos en el extranjero, ¿no? Lo reconocen en Italia increíblemente y en otras partes de Latinoamérica y en el propio México ya se está abriendo su espacio. Entonces yo digo que son dos grandes. Ahora sí que, ¡ay, qué miedo! Con esta vina tan increíble que se pudo reunir. Claro. Está fascinante el libro. Sí, sí, la editorial Edelvives hizo un gran trabajo y sobre todo Roxana Ederman, la editora, pues de seleccionar y juntarnos, ¿verdad? Porque por primera vez tú conoces mi obra.
es un libro que tomó 3 cuentos, ¿verdad? No había yo tenido un libro así. Y además dijo esto con Israel, ¿verdad? Entonces, eso se necesita una mente muy talentosa también, ¿no? Sí, ¿no? Creó unas ilustraciones con unas imágenes que ya de por sí el texto, ¿no? Por ejemplo, ahorita que dices de las 3 historias, esto es importante, porque ahora los papás te preguntan, ¿no? Que quieren un libro donde tuvieran más información los niños, más texto, y la ventaja de estos libros es que no importa la edad que le ponga la editorial es lo de menos. Exacto. ¿Por qué? Porque la edad que tomamos en cuenta es la edad lectora, y si un niño te aguanta una historia, pues tienes 3 en 1, puedes leer cualquiera de las 3 historias en el mismo libro. Así es. Puedes leerlas en cualquier orden, y que esto es muy importante que los papás lo sepan, porque a veces queremos empezar por la primera, ¿no? Como que somos muy ordenados en que abro el libro y la primera, y no necesariamente tiene que ser así. Hoy puedo abrir el libro y leer la primera, que es Fantasmas, pero a lo mejor otro día me voy a la última, y estamos jugando con el niño a la vez de que estamos trabajando con la literatura, y con muy buena literatura, con muy buenas imágenes, ¿no? Entonces esto de las 3 historias es increíble porque nos permite llegar a más lectores, y que lo pueda usar el hermanito de 3 años y lo pueda usar el hermano de 5 años, y que el de 8 años lo siga disfrutando, claro. Y que los que ya tenemos más de 30 también lo sigamos disfrutando, porque al final de cuentas es un tema que muy poco se aborda, el miedo. Como que creemos que la infancia es tan lejana a estas cosas, la queremos endulzar tanto, claro, que es increíble que se pueda tocar un tema que parte de los propios niños, porque todos los niños tienen miedos. Claro, pero ahora se puso de moda el miedo para provocártelo y para venderlo como tal, ¿sí? Y bueno, yo comencé escribiendo estos porque yo decía, bastante miedo viven en sí los niños, ¿qué hago con mi miedo? ¿No? Y fue la razón por la que mi incentivo siempre ha sido los niños cercanos a mí, mis sobrinos, ¿no? Entonces, están dedicados a los sobrinos porque, bueno, ¿qué hago con este miedo? En primer lugar, aceptar, tengo miedo, se vale. Y esto es algo que tú abordas al menos en las 2 primeras historias, haces un énfasis muy explícito en que se vale tener miedo. Es totalmente válido tener miedo, es válido, es aceptable, pero lo importante es que lo reconozcas y que sepas qué hacer con el miedo. Exacto. ¿No? Y desde cuando comienzas en la primera historia de miedos lo dices, yo tenía un miedo y no sabía qué hacer con él, ¿no? Y ya al final de la historia lo resuelves. Claro. Pero para resolverlo tienes que descubrir que es muy alto, que es muy grande, que está en tu espalda, que no lo conoces, y eso es lo que a veces nos hace falta con los mismos niños, no ayudarlos a negar el miedo. Ellos nos dicen, tengo miedo, ¿y qué les decimos? Ah, te pasas, ¿no? Sí. Prende la luz, allá acá no hay nada. Y el chiste no es ese, sino acompañarlos, y a través de un libro tú puedes acompañar muchos miedos, ¿no? Entonces realmente creo que es un libro valioso desde lo literario, porque manejas metáforas, manejas unas imágenes increíbles en el lenguaje, desde lo artístico, porque Israel le hizo unas ilustraciones, y yo te platicaba, ¿no? ¿Y cómo se le ocurrió? Decía, cuando tú comentas que tu miedo es tan frío como se pone el mar cuando se come al sol. Yo decía, ¿sí, cómo se va? Y cuando veo la ilustración, ¿no? Es increíble cómo se imaginó al mar comiéndose al sol. A ver, muéstraselo. ¿No? De todos modos, cuando exploren el libro es muy importante que le presten atención, porque van a ver 2 historias en una. Ahora sí que es 6 por 3. Son 3 historias escritas y 3 historias ilustradas, ¿no? O cuando te dice que el miedo era tan desconocido como mi espalda. Y dices, en efecto, nunca he visto mi espalda. Y sin embargo, siempre va conmigo, ¿no? Entonces, usas un lenguaje, unas metáforas, usas realmente cosas muy valiosas literariamente. Israel las terminó de enmarcar con sus maravillosas ilustraciones. Ay, a mí me encanta. Pero además trabajas con la subjetividad de los niños y de los adultos que los acompañamos, para aprender a acompañar esos miedos de una manera más divertida, más lúdica y más real. En lugar de, no existen los miedos, siempre va a quedar la duda. Yo siempre les digo, más vale averiguar con el último, de quién vive debajo de mi cama, más vale averiguarlo y no se quede uno con la duda de que, híjole, se me va a aparecer, a ver, ¿quién vive? Investígalo. No hay nada mejor que averiguar para salir de dudas, dice el cuento.
Sí, ¿no? Y te hacía antes entrar, ¿no? Esta inquietud de quién vive debajo de mi cama, qué hubiera pasado si fuera quien vive debajo de mi hamaca. ¿No? Si lo regionalizamos. Claro. Y nos empezó, que ya tienes para hacer la continuación de la historia del libro, ¿no? Por lo menos cada mes la luna llena se cuela a mi hamaca. Sí, ahí subo al Face siempre esas fotos donde se va colando. Entonces es cierto, ¿no? Porque pues amo mi hamaca. Cuando me preguntan ¿dónde vives? Les digo, mi hamaca está en Mérida. Y yo vivo, y volteo a ver, yo vivo en Timbuktu, en el aeropuerto de Timbuktu, porque mi casa soy yo, y donde yo esté, allá vivo. No, sí, realmente es un libro increíble y pues algo que llama la atención, tú lo dedicas para 3 de tus sobrinos, estoy entendiendo, ¿no? Para Rodrigo, para Mauricio y para María Paula. Y la primera historia de fantasmas empieza con un niño de nombre Rodrigo. Pues la pregunta del millón es si le dedicaste cada historia a uno de ellos por algo que vivieron contigo o nada más fue al azar que coincidió esto. Es que eso es interesante saber que las historias es nuestra vida. Una vez una sobrina me dijo, oye, tú eres un personaje, ¿verdad? Sí. Y yo le dije, tú eres un personaje. Cada una de nuestras historias, tú eres un personaje, Flor, ¿sí? Sí. Entonces, y lo es Verónica, y lo es Paco, ¿no? O sea, cada uno de nosotros es una historia. Y eso sucedió con Rodrigo. Rodrigo decía, tía, tengo miedo a los fantasmas, tía, tengo miedo a los fantasmas. Rodrigo, los fantasmas son luz y sombra. No, tía, tengo miedo a los fantasmas, tía. Entonces, bueno, ¿cómo lo acompañas en ese miedo? No le puedes decir, no existen los fantasmas, sino que vamos a investigarlos. Te voy a regalar una linterna. La próxima vez que venga un fantasma, ¡shup!, le echas un rayo de luz, ¿no? Sí, causa la intriga porque precisamente cuando uno ve las ilustraciones, sin querer queriendo, el tercer personaje es una niña, ¿no? La que está sobre la cama. Entonces cuando uno está ocioso haciendo este tipo de relaciones y dices, Rodrigo es el primero y el de la primera historia es Rodrigo, el segundo Mauricio, bueno, a lo mejor es Mauricio el de... Y luego María Paula, y aparece María Paula, ¿no? Y dice, a lo mejor es María Paula. Y no los conoces, pero sin querer queriendo uno le da nombre a los personajes. Claro, ¿no? claro. Y qué padre saber esto. Y había otra cosa que tú mencionabas a Tuti en Pues la segunda historia. ¿Y quién es Tuti? Tuti es la mejor amiga de Mauricio. Entonces Tuti se sintió fascinada de verse en el libro, ¿no? Entonces eso es un poco como, aquí ustedes se están enterando porque la mayoría de los de los lectores no se van a enterar, pero son esos detallitos de intimidad, ¿verdad? Que les cuento. Tuti es un ser maravilloso, que es la mejor amiga de Rodrigo. Entonces fue muy feliz cuando se lo di. Y bueno, les cuento también que vive debajo de mi cama, que es María Paula. Este cuento ya tiene más o menos unos 20 años y se lo dediqué a su mamá. Y entonces ahora María Paula está heredando en esta versión maravillosa que hizo del Vives, ¿verdad? El cuento. Y es una manera como te heredo, ¿verdad? Te heredo la dedicatoria, es otra herencia, ¿no? Te heredo cómo vencer el miedo debajo de la cama. Bien, claro, exacto. Te heredo las estrategias para vencer los miedos. Exactamente, no hay nada mejor que averiguar para salir de dudas. ¿Cuál es el dibujo favorito? ¿Cuál es tu dibujo favorito? Bueno, realmente a mí me encantó mucho el del sol, pero también se me hizo muy importante el de la espalda. O sea, me lo quedé viendo 20,000 veces, porque me imaginaba cómo sería mi espalda si la pudiera ver, o si el miedo estuviera a bordo, cómo se vería. Exacto. ¿No? Y se me hizo tan interesante que, bueno, Israel lo plasmó de esta manera y me hizo pensar que jamás había imaginado cómo podría ser el miedo que cargo y que a veces puede cambiar de forma. Claro. ¿No? Puede estar como tipo lagarto o reptil, Exacto. pero de repente puede estar como una gran piedra y los miedos pueden cambiar de forma Sí, y siempre estar a espaldas y uno debe saber. Entonces esta imagen me provocó tanto que se volvió una de mis favoritas. Sí, es que cuando escribí este libro yo estaba pensando en eso, esos miedos que no sabes cómo expresar. Sí. Entonces, bueno, pues ¿dónde está ese miedo? Pues entras a la peluquería y ves un bosque de pelos, ¿verdad? Eso estuvo buenísimo, ¿sí? ¿No? Y bueno, y es tan grande como que, ¿verdad? Pues llega hasta la casa de enfrente, ¿no? O sea, lejos.
¿no? Pero fíjate, a mí este uno me impresionó mucho, ¿verdad? Cuando dice, mi miedo era oscuro, mi miedo era tan oscuro como la cueva donde duerme la semillita que espera brotar en primavera. Qué exquisitez de Israel para hacer este dibujo, ¿verdad? Y bueno, y el otro, ¿no? Mi miedo era mi enemigo, tan mi enemigo, como mis zapatos, cuando me quedan chicos. Y es cuando sientes, pobres de mis hijos, hay que cambiarle los zapatos, ¿no? Sí, ¿no? Son las exquisiteces, ¿no? ¿Cómo? Porque ves los zapatos y realmente, pues te dan miedo, ¿verdad? Pero sobre todo cuando lo sientes, ¿no? Sí, y sería padrísimo poder hablar, y que creo que lo vamos a poder hacer, espero muy pronto, ¿no? Con Israel, y que nos cuente de dónde le salieron esas ideas tan increíbles. Sí. Y como dices, algo importante o que yo valoro mucho es conocer la historia detrás de las historias. Claro. Y estos detalles que comentamos sobre tu sobrino, sobre Tuti, sobre que tenía 20 años, heridas, son cosas importantes que a veces no vamos a encontrar si leemos, pero claro, que cuando las conocemos nos permite hacer clic más fácil con un libro, con los autores, ¿no? Porque y los niños actuales a veces no conocen a los autores. Claro. Y es muy interesante cuando puedes conocer al autor, cuando puedes comprender qué pasaba por la cabeza del autor cuando escribió esto. Claro. Y ahora, pues ya con las ilustraciones, pues también conocer a los ilustradores y saber qué trabajo tan interesante nos pueden presentar en los libros. Y que los papás sepan que no solo trae dibujitos, sino que son ilustraciones artísticas, y que eso hace que este libro sea súper valioso. Sí, pero también necesitamos a los que reflexionan sobre la literatura que nos cuenten, porque cuando ella me cuenta mis historias, yo digo, no lo había pensado. Eso salió, porque claro, sale, ¿verdad?, de una manera natural, ¿no? ¿Qué busca un autor, verdad? Yo trato de no buscar nada, sino dejar ir y jugar. Y meterme en ese miedo, a ver cómo podría ser mi miedo que yo no lo entienda, ¿verdad? Esa es una manera. Y la otra es narrar algo que sucedió tengo miedo a los fantasmas, ¿verdad? Cuando los hermanos resultaron peor que los fantasmas y se volaron la linterna, ¿verdad? Y mira, ahorita tocaste algo muy importante. Dices que el juego, ¿no? Y el juego fluye cuando escribes. El juego, yo imagino que fluyó cuando Israel hizo las ilustraciones, y que el juego es el que debe fluir cuando leemos. Y hay que evitar que, por ser un libro de miedo, cuando lo cerremos, le digamos al niño, ¿y tú a qué le tienes miedo? ¿Y cuáles son tus miedos? ¿No? Porque ya didactizamos el libro y deja de ser un juego. Así es. Y es mejor que el niño, después de leerlo, sea él quien en algún momento, cuando lo considere, nos cuente sus propios miedos, claro, y aprendamos a acompañarlos y a jugar con ellos. Claro. Y lo comento porque muchos padres se acercan a pedirme orientaciones con los libros y me piden un libro de valores, un libro para enseñarlos a ir al baño, sí, un libro para que, dices, bueno, es que eso le toca a los papás, ¿no? Entonces no culpar a los libros por lo que no podemos hacer como padres. Los libros son un juego y son una manera de vincularnos con los niños y a veces de conocerlos mejor, porque posiblemente antes de este libro nunca se nos hubiera ocurrido pensar qué miedos tienen nuestros hijos y cuáles podríamos acompañar, ¿no? Y que una muy buena manera de acompañarlos es leyendo, porque no los vamos a... ¿Y qué miedo? Y mira, no le vamos a la clase del miedo, sino lo vamos a meter en un juego literario, en un juego artístico, para que él descubra lo que es él, lo que le pasa, y tenga las palabras para expresarnos lo que no ha podido contarnos. Así es. Esto es increíble. Pero fíjate, ¿cuántos de los papás, verdad, en realidad saben que un niño con miedo lo puedes controlar mejor? Lo llenas de miedo. Yo recuerdo un día que estaba yo en el aeropuerto de la Ciudad de México y oí a una señora que le decía, no te vayas a perder, porque si te pierdes y no sé qué, y fíjate bien, y no fíjate bien, estaba echándole miedos, ¿verdad? Entonces yo ya no me aguanté y le dije, mi rey, si te pierdes, ¿qué vas a hacer? A ver, mira, ahí está un policía, puedes ir a decirle, ¿sabes dónde vives? ¿Sabes el teléfono de tu casa? ¿Sabes tu nombre completo? O sea, darle herramientas. Los miedos están a nuestro alrededor porque el miedo es lo desconocido. Nos atrevemos a salir al encuentro de lo desconocido y eso es natural que te dé miedo. Ahora bien, ¿qué vas a hacer al respecto, no?
Entonces, ¿cuántos nosotros? Te va a llevar el señor del costal, ¿verdad? Ahí está el policía, te van a inyectar, va a venir el enfermero y te va a inyectar. ¡Ay! Entonces, y luego nos asustamos que nuestro hijo, es que mi hijo no duerme, tiene miedos. No quiere salir. No quiere salir, ¿no? No confía en nadie, no confíes en nadie, ¿no? No hables con nadie, ¿no? Oye, ¿en qué momento le decimos? ¿Sabes qué? Por supuesto que tenemos que confiar, pero vamos a hacerlo de una manera en que analizas, tú fíjate bien, ¿verdad? Pero hay que hablar sobre estas cosas. Por eso también era un poco la idea de decirles, ¡ay, qué miedo! Pero ¿qué hago con mi miedo, no? No, y estuvo increíble. Realmente estoy fascinada desde el primer momento que me enteré que ustedes estaban a cargo de este libro y que fue una sorpresa muy grande para mí. Como decimos, las historias detrás de las historias, ¿no? Sí. El saber que ambos, a los que quiero muchísimo, trabajaron juntos y sin saber que estaban trabajando juntos, ¿no? Cuando de repente se dieron cuenta y estaban adentro del libro. Para mí este es un libro muy especial por esa historia que hay detrás de la historia, pero también por todas esas oportunidades que nos brindan Israel y tú Israel, a través de este libro, de acompañar a nuestros niños, no de enseñarles, de acompañarlos y sobre todo de acompañarnos a nosotros mismos, porque miedos siempre van a haber. Siempre van a haber. Sí, pues bueno, tú invitaste a Israel aquí al Centro Cultural, Margarita Robleda, que está aquí en Altabrisa, ¿verdad? Y él conoció un poco lo que hacía yo no lo conocía, no había tenido el gusto. Y realmente cuando me llegó el libro es que se me caía la baba, o sea, me sentía yo sumamente honrada de ver mi historia tan hermosa. Es como cada una es una obra para encuadernar, para enmarcar, ¿no? ¿Sí? Es una obra de arte, Israel, muchas gracias, la verdad. Sí, y bueno, qué bueno también que tengamos esta oportunidad que nos brinda ahora la Filey a través de este medio, porque, Flor, no sabemos hasta dónde vamos a llegar. Es la maravilla, el mundo es una aldea, ¿verdad? Y nosotros estamos compartiendo esto, y se va la imagen, se va estas ideas, ¿verdad? Entonces, ejercemos nuestra vocación. Yo hago lagartijas a las neuronas y cosquillas al corazón, y tú eres una investigadora y desentrañas los misterios, y le pones palabras a esos misterios que están en una ilustración, en un contenido, en un contexto del libro, en muchas áreas manejas, ¿no? Es parte de él. Como dices, ¿no? Cuando te apasiona algo, descubres más allá de él. Y también dices que los locos se juntan con los de su especie, ¿no? Entonces, qué padre poder compartir estos espacios a través de Filey, a través de tu centro cultural, y a través de tantas aventuras que podemos ir construyendo a partir de los libros, y ahora sí que para acompañar y para perder nuestros miedos. Así es. Y bueno, la muestra está en que tus hijos son lectores, grandes lectores. Entonces funciona este acompañamiento en la lectura, porque ¿qué hacemos para que los chamacos se den cuenta de que leer es un placer? O sea, de que si tienes palabras, no golpeas, te explicas, a ver, no te entiendo, bien, vamos a hablar las cosas, porque el problema es eso, si tú no tienes palabras, no puedes desarrollar pensamientos. Si no tienes pensamientos, pues nada más golpeas, nada más insultas, nada más agredes. Ahorita hay una lucha en nuestro país tremendo, ¿verdad?, de insultos y de agresiones y de memes, ¿verdad? Es más fácil reírme del otro, hacer que se caiga, que se resbale, ¿no? Burlarnos. Espérame, vamos hablando, vamos poniéndonos de acuerdo, vamos expresándonos, y eso es lo que nos dan los libros, ¿no? Las palabras. Sí. Nos abren y, como dices, nos ponen las palabras que a veces no salen tan fácil, ¿no? Exacto. Y eso nos ayuda a vivir muchas vidas, muchos espacios, pero también a estar descubriéndonos de hasta dónde podemos llegar nosotros mismos. Sí, yo alguna vez sentí que mi vocación era traductora de sentimientos, así como mi libro Estoy conmigo, ¿no? ¿Estoy conmigo? ¿No? ¿Cómo se llama? Me tengo a mí. Me tengo a mí, ¿no? Pues primero hasta me dijeron, oye, ¿qué título más raro? Pero es la realidad, ¿no? Entonces, es traducir sentimientos, ¿no? ¿Cómo me pongo en los zapatos de él y cómo digo lo que... Y eso es un poco lo que hace el poeta, ¿no? Lo que hacen todos los escritores, que piensan
Como dice, no, porque ahorita hay escritores al vapor, pero los verdaderos escritores piensan desde adentro y fluyen más natural, más fácil. Sí, ahora te venden mucho, como hay tiempo para escribir, ¿verdad? Te están vendiendo cómo ser un bestseller, ¿no? Que ahora todos, ¿no? Como dices, como hay tiempo, todos nos volvimos reposteros, escritores, dibujantes, cantantes, youtubers, sí, de todo, ¿no? Sí, influencers. Todos ya somos todólogos y se nos ha olvidado la especialización, que es muy importante, y como dices, hacer las cosas con la pasión que lleva dentro. La esencia, ¿por qué escribir? ¿No? ¿Por qué dibujar? ¿Por qué Israel podría estar haciendo unos cuadros para estar en los museos, ¿no? Y sin embargo, bueno, pues él le encuentra también la pasión de poder ilustrar estos textos, ¿no? Entonces, ¿cómo ven? Qué lástima que no nos pueden preguntar los amigos. A ver, imagínate tú que haya ya un niño que me quiere preguntar algo. ¿Qué me preguntarías? Te preguntaría que ¿a qué le tienes miedo tú? Uy, ¿a qué le tengo miedo yo? Tengo miedo a que mi vida no tenga sentido. A que desde muy pequeñita me di cuenta que no podía yo nacer, crecer, reproducirme y morir. Tenía que haber algo más. Y ya voy a cumplir 71 años, les cuento que ahora en este abril cumplo 71 años y me siento muy plena porque no he dejado de buscar, sigo descubriendo. Ahora estoy escribiendo una novela que se va a llamar, todavía no sé, antes pensaba que se iba a llamar Mi abuela tenía razón, pero ahora no sé si que se llame Mi abuela y yo te contamos, o estoy en ese proceso, pero 380 páginas salieron, ¿no? De la historias de mi abuela e historias de Yucatán. O sea, siempre escribiendo, siempre buscando respuestas y vienen más preguntas, ¿no? Oye, Margarita, y de niña, así de muy chiquita, ¿cuáles eran tus miedos? Yo creo que siempre tenemos ese miedo a lo desconocido, a la oscuridad, miedo a que no me quieran, miedo a equivocarme, miedo al que dirán. Son los miedos de siempre, ¿no? Pero sí era yo muy atrevida. Robledo Moguel es mi nombre verdadero, ¿no? Sí, seguramente los niños siempre preguntan eso, ¿no? Porque quieren sentirse que hay gente que es como ellos y que también tienen miedos y que son válidos. ¿Y tú a qué le tenías miedo cuando eras chica? Cuando era chica le tenía mucho miedo a la oscuridad. Me pasaba con uno de los personajes. Y dormía con una lamparita, pero además me cubría con la sábana. Y por eso te preguntaba lo de la hamaca, porque de chica dormía en hamaca, no dormía en cama. Y cuando tienes miedo si duermes en hamaca es horrible porque sientes que por todos los huequitos de la hamaca te están viendo. ¿No? Entonces yo tenía que cubrirme toda, con una sábana era para cubrirme. ¡Qué calor! Sí, porque yo me moría de que por el huequito me estuviera viendo alguien. Guay. Hasta que me dormiera ya pues, la sábana fluía. Pero para mí era tan grande porque ya dormía yo muy chiquita, sola en el cuarto y oscuro, y en la hamaca creo que te da más miedo que en una cama. En la cama me siento más protegida, no sé lo que hay abajo, pero no lo veo. Claro, no, pero en la hamaca sí era un terror tremendo para mí, hasta que no sé de qué manera lo habré sobrellevado. A lo mejor la vida me ayudó a brincarlo y olvidarlo. Pero sí. Ahorita me recuerdas, yo tenía 5 años y vivíamos en la Ciudad de México y el piso era de madera. Y que crees, había un hoyo en esa madera. Y ese hoyo me daba miedo. Pero luego empecé a pensar que ese hoyo era un hoyo maravilloso, que tenía todas las cosas que se me perdían. Y los abrazos que no me dieron, y los besos que no me dieron, y unos dulces que me ofrecieron y no me cumplieron. Y se volvió el hoyo mágico. Y me sentía yo muy importante porque los demás no sabían que yo tenía un hoyo que ellos no conocían. Pues ya ves, ya se empezaron a juntar las historias del volumen 2. Hay que hablar con Israel y con Edelvives para decir que viene la continuación de Ay, qué miedo, ¿no? Para el próximo año. Sí, no, los miedos son un gran tema siempre, ¿no? Siempre, porque además nos libera, ¿no? Y eso necesitamos. Ahorita con esto que hemos vivido este año, ¿verdad? Ha sido precisamente liberarte de los miedos. Hace un rato les canté, hay un bicho por ahí, ¿verdad? Que no me quiere y no me voy a dejar, ¿no? No me voy a dejar, no voy a tener miedo, me voy a cuidar, ¿no? Porque no es lo mismo
no voy a tener miedo y no me cuido, ¿no? No, me voy a cuidar, pero no voy a perder la alegría, ¿no? ¿Cómo ves? Pues maravilloso. Sí, pues yo creo que vamos a despedirnos agradeciéndole agradezco mucho, Israel, todo lo que hiciste, porque la verdad, híjole, es una belleza. Y agradecerle a Del Vives, que a pesar de este año de pandemia, dificultad, se atrevió a publicar. ¡Bravo! Eso habla de tener una visión y un compromiso con México, con los lectores, porque mientras haya pensamientos fluyendo, seguirá la vida y seguiremos adelante. Pero si no tenemos pensamientos, si no tenemos... Necesitamos ideas frescas que se expandan nos expandan el horizonte, que nos abran la mente, ¿no? Si tienes las mismas de siempre, pues seguirás haciendo lo mismo de siempre, ¿no? Entonces, agradecerte mucho a ti, Flor, porque sé que eres una mujer muy ocupada, ¿verdad? ¿Cuáles son tus ¿por qué no le platicas a los amigos en dónde te pueden encontrar, cuáles son tus... Ok, pues estoy en redes, ahorita es más fácil encontrarnos. Sí, por eso en las redes. Estoy en Facebook, en Instagram, en YouTube también. Ya subimos videos cada semana sobre libros, sobre historias. Estoy como Imprecisiones de Flor Valdés, es algo largo, pero con que pongan Flor Valdés debe aparecer por ahí. Nos pueden seguir. Ahí vamos subiendo tips, tenemos una librería itinerante donde vamos a estar llevando precisamente igual este libro, ya está parte de nuestro acervo en la cajuela y llegamos hasta sus casas con todo gusto, ya que no pueden salir a las bibliotecas, wow. Pues ya las librerías sobre todo, pues esta librería es itinerante y trata de llegar hasta ustedes. Hemos llegado a Ticul, hemos llegado a Namashkanú, hemos llegado a Humán, a Progreso, Chicxulub, donde nos llaman y se junta la gente y nos vamos con los libros y hacemos, ahora sí que en lugar de vente garage, vente cajuela, ¿no? Wow. Abrimos la cajuela y ahí están todos los libros y pueden explorarlos con toda la sana distancia, la limpieza, los protocolos para que lleguen las lecturas y lleguen los buenos libros a todos lados, ¿no? Y pues vamos a aprovechar ahorita que dijiste lo de Israel. Él se comprometió en un conversatorio, no sé si lo recuerdas, pero se lo vamos a recordar. Dijo que este hijo, que es de ustedes dos, que él prometió venir a reconocerlo a Mérida. Entonces, que él acepta que es el padre y vendrá a reconocerlo. Claro. Y esperemos muy pronto, de verdad. Si no, madre soltera. Cuando todo esto se pueda, no, él se responsabilizó y lo vamos a estar esperando para que nos pueda hacer la firma. Sería increíble tener la firma de ambos, claro, en este libro. Pues también pueden ustedes asomarse a margaritarobleda.com.mx. Allá pueden ustedes comprar los libros. Yo no tengo esa facilidad que tienes tú de subirme a mí, porque ando clavada en una novela. Pero y allá pueden asomarse. También estoy como Margarita Robleda en Facebook. Siempre estoy también subiendo ideas diferentes, ¿verdad? Sí. Alimentando, expandir el horizonte y alimentar el alma. Amigos, muchísimas gracias. Gracias, Filey, por darnos esta oportunidad de llegar a ustedes. Y más libros y abrazos, cero balazos. Alimentar la mente con ideas nuevas, frescas, con libros, con lecturas, y alimentar el corazón con cariñito. Esa es la manera que tendremos para salir adelante. ¿Cómo ves, Flor? Perfecta. Muchas gracias, Flor Valdés, por estar aquí conmigo. Margarita. Gracias a Verónica y gracias a Paco. Y les mando un beso de rana y uno de changa.